Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aurelio García Viart y en este video vamos a aprender cómo programar en Java. Lo primero que tenemos acá es un Hola Mundo, donde tenemos nuestra clase de tipo pública. Public es un modificador de acceso que, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, que se llama app. Vale aclarar que todas las clases se arman con mayúscula y el nombre del archivo tiene que ser el mismo .java para que esto lo reconozca el JDK de Java. Dentro de la clase app tenemos el método public static void main. Ya vamos a ver lo que es static, pero public es un modificador de acceso. Significa que podemos acceder a este método desde cualquier otra clase. Lo que hace Java es directamente buscar el método main y correrlo como el primer método. De allí es donde vamos a llamar a las distintas clases, pero son cosas que vamos a ir viendo más adelante. Dentro del main tenemos el argumento string args, que también vamos a ver un poco más adelante. Lo que tenemos que ver ahora es el system out println, donde nosotros le pasamos el parámetro hola mundo. ¿Qué es system out? Es un objeto que nos permite imprimir por pantalla, y nosotros lo que hacemos es llamar al método de imprimir una línea y le decimos que imprima hola mundo. Para poder compilar este programa que acabamos de hacer, lo que tenemos que hacer es abrir la ventana de comandos y usar el comando javac. De acá llamamos al archivo app.java que acabamos de hacer. Esto lo que hace es generarnos un archivo .class, que es el que va a usar el JDK para poder correr. Para eso usamos el comando java y la clase que tiene al método main. Podemos ver entonces el hola mundo. También lo que podemos hacer dentro del archivo es, en vez de usar println, podemos usar print. Esto lo que hace es no imprimir al final de la cadena de caracteres el contrabarra n, que se entiende como un enter. La contrabarra lo que hace es unirse al carácter siguiente que le pongamos y generar un carácter especial, como puede ser un enter, que es con la n, una t, genera el tab, es decir, esos 4 espacios vacíos, y contrabarra para poder poner una contrabarra y que se vea. Vamos a ver el ejemplo. Volvemos a generar el archivo. Hay que aclarar que hay que guardar el archivo antes de correrlo, y vemos ahí que podemos imprimir una contrabarra. También es una buena práctica cerrar al comentar en cada vez que cerramos una llave. Los métodos y las clases se abren con llaves y se cierran con llaves, también así las sentencias if y los bucles. Pero bueno, son temas que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, acá lo que podemos hacer es marcar cuál es, qué es lo que está cerrando esta llave de acá. Bueno, una vez que sabemos cómo compilar un código en Java, podemos pasar a trabajar en un IDE, que es más fácil. Directamente lo que hacemos es correr desde la opción que tenemos de run ahí arriba. Así que nada, yo estoy usando Eclipse, ustedes pueden usar NetBeans, IntelliJ o cualquier otro editor de texto. Todos sirven, cualquier IDE también sirve. Siempre hay que tener en cuenta que la fórmula en que compila el JDK es como lo vimos recién. ¿Qué estamos viendo acá? Bueno, acá hay varias cosas nuevas. Tenemos primero que nada un import. Esto lo que hace es importar la librería Java Util Scanner, que es una librería que viene por defecto en JDK, pero que no se incluye automáticamente como lo es Javalang. Javalang es la librería que nos permite cosas como, por ejemplo, el system out, que nos conecta con la pantalla, o el system in, que vamos a ver ahora, que lo conecta por el teclado. La clase es la misma. Otra vez estamos en el método main. Lo que hacemos es instanciar un objeto del tipo scanner, al que vamos a llamar input. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos creando un objeto scanner que nos va a permitir
ingresar valores por teclado. Se le instancia con el new, el nombre de la clase y el parámetro que nos solicita. En este caso, Scanner nos pide una forma en la que va a escanear, que system-in hace referencia al teclado. Vamos a poner en pantalla un mensaje que dice ingrese un número. Vamos a guardar en memoria, esto se guarda en la memoria RAM, la parte volátil de la memoria de la computadora, un número del tipo entero. Tenemos varios tipos de variables dentro de Java, que son las primitivas, son estas 8. Tenemos int, short, long, byte, que son las 4 que hacen referencia a números enteros. Varían entre el tamaño de cada una. Después está el boolean, que es un valor booleano, puede ser true o false. Un carácter o números con coma o flotantes. El float admite menos cantidad de números que el double. Double ocupa más espacio en memoria. Bueno, lo guardamos bajo el nombre num. Vale aclarar que nosotros acá lo que vamos a hacer es guardar el próximo valor entero, que es lo que dice acá, es el método que tiene el objeto input del tipo scanner. Nos vamos a guardar el próximo entero que nosotros ingresemos por teclado. Estos 8 tipos de variables primitivos se setean en 0, en falso o en 00, dependiendo del tipo de variable que sea. Y nosotros en este caso ni siquiera lo estamos dejando que se setee por default, sino que directamente vamos a guardar en memoria el próximo int. Una vez que lo guardemos, vamos a hacer una salida por pantalla que diga el número es, y a la derecha de eso el valor del número. Ver que acá estamos usando print. Print lo que hace es no poner enter al final de la cadena de caracteres, sino que nos deja seguir imprimiendo hacia la derecha, una especie de concatenación. Vamos a correr esto y vemos entonces por pantalla que nos pide un número. Ingresamos el número, ponemos un 5 y ahí dice el número es 5. Ahora lo que vamos a hacer es tomar varios valores desde el teclado y hacer operaciones binarias. ¿Qué son las operaciones binarias? Son lo que son la suma, la resta, la multiplicación, la división y el resto. Y vamos a guardarlo eso en otra variable y lo vamos a imprimir por pantalla. Algo que hay que aclarar es que las variables con las que vamos a referenciar el espacio en memoria pueden tener caracteres alfanuméricos, es decir, letras y números, siempre y cuando el número no sea el primer carácter, y también puede contener el signo pesos y el guión bajo. Explicamos rápidamente este código. Ingresamos un número igual que recién, ingresamos otro número, lo llamamos lo metemos en la variable num2 y imprimimos por pantalla el resultado de la suma. Corremos, nos va a pedir un número, le vamos a poner un 2, le vamos a ingresar otro número, le vamos a poner un 6 y nos dice que la suma de los números es 8, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos sumando 2 y 6 en este renglón, lo estamos guardando en la variable res y lo estamos imprimiendo por pantalla. Esto también se puede hacer dentro de del mismo método println. Entre los paréntesis podemos poner num1 más num2, nos estaríamos ahorrando este espacio en memoria y vamos a ver que tenemos el mismo resultado. Vamos a poner acá, vamos a poner el número 2, ponemos el número 6 y tenemos entonces que la suma de los números es 8, es exactamente lo mismo. Acá lo que estamos viendo en este nuevo código son los operadores de relación o igualdad, que es este de acá. Este es un mayor o igual. También tenemos el igual, que pregunta si es el mismo valor. Tenemos el menor o igual y los menores y mayores. Lo que también tenemos acá es una sentencia if, que lo que hace es preguntar si
la nota es mayor a 4, esto de acá es un booleano, va a ser verdadero o falso. Y en caso de que lo sea, nos va a imprimir por pantalla que está aprobado. En caso de que no lo sea, nos va a imprimir que no está aprobado. Solamente se va a ejecutar uno de estos dos renglones. Vamos a probar esto, vamos a correrlo, ingresamos un número, ingresamos una nota, vamos a poner que el alumno sacó un 9 y nos avisa que está aprobado. En caso de que nosotros le ingresemos una nota que no esté aprobada, un 2, nos muestra por pantalla que no aprobó. Vale aclarar, este input close lo que hace es cerrar el objeto input que creamos del tipo scanner para un tema de optimización de memoria. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo crear nuestras propias clases u objetos y cómo instanciarlas y sus partes. Lo que acá creamos es la clase de persona, de vuelta, mayúscula y el mismo nombre del archivo, que tiene un atributo, es decir, una variable de instancia, la que vamos a llamar la edad, que va a ser la edad que va a tener esta persona, y va a tener un método que lo que va a hacer es agregarle uno más a la edad. Cuando uno cumple años, la edad aumenta en 1. Entonces lo que hacemos es, como ya vimos, instanciarlo. Tenemos un tipo de variable persona, un objeto persona, lo llamamos ciudadano, así lo seteamos en memoria y lo instanciamos. Lo primero que hacemos es decir que la edad de esta persona es 20 años y le decimos que llamamos al método de cumplir años. Entonces, si ahora corremos esto, vemos que lo que nos imprime por pantalla es la edad del ciudadano, que tenía 20, cumplió años, entonces ahora tiene 21. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que ahora lo que estamos haciendo es compilar un programa, un proyecto que tiene dos clases. Tiene la clase app y la clase persona. Esto el IDE lo hace por detrás, pero nosotros, si lo queremos ejecutar desde la ventana de comandos, se hace de la siguiente manera. Una vez que estamos en la dirección donde tenemos guardados los archivos, lo que hacemos es de vuelta llamar al comando javac, ponemos el archivo que ya teníamos, el java, donde está el main, y además agregamos también el archivo persona.java, que es donde tenemos guardada nuestra clase. Esto lo que hace es compilar ambos archivos, nos genera los archivos .class, que es lo que va a usar el JDK para poder correr, y acá solamente ponemos el nombre del archivo que contiene al método main. Esto lo que va a hacer es corrernos el programa y escribir 21. Lo siguiente que vamos a ver es el método de encapsulamiento. ¿Qué es esto? Lo primero que tenemos que hacer es setear todos los atributos de las clases como privadas, es decir, que a estos no vamos a poder acceder desde cualquier otra clase que no sea persona. Entonces, ¿cómo hacemos para modificarlos? Bueno, lo que hacemos es crear los setters y los getters. El getter lo que hace es un método público que va a devolver una variable entera, que en nuestro caso es la edad, que ya le habíamos seteado como entera. Entonces, para poder obtener el valor de la edad, lo que hacemos es usar el getter. Y para setear el valor de la edad, es decir cuál es la edad de nuestro ciudadano, lo que hacemos es usar el método void setEdad, void es que no devuelve nada, y le pasamos un parámetro que vamos a llamar edad, del tipo int, y es el que vamos a meter nuestra variable edad, que es this. This hace referencia al atributo de la clase y no al nombre, a la variable que acabamos de pasar. Como podemos ver, tanto el atributo de la clase como el parámetro que pide recibir la función se llaman edad. Entonces, por defecto sin nada, hace referencia a esta edad. Cuando nosotros ponemos this, lo que tenemos es que hace referencia a la variable de instancia. Entonces, desde nuestro main, ¿cómo hacemos? Ya esto no nos sirve más. Lo que tenemos que hacer es usar los métodos. Entonces, ponemos getEdad y setEdad. Y ahora sí podemos ver que de vuelta el programa
hace lo mismo, nos imprime que el ciudadano tiene 21 años, pero lo hacemos a través de los métodos de encapsulamiento. ¿Esto qué nos permite? Que en caso de que yo quiera setear una edad negativa, acá yo podría poner una sentencia if o alguna decisión que me diga no se pueden números negativos o cualquier otro filtro que se deba hacer a la hora de setear un valor, un parámetro. Lo mismo con el getter. En caso de que nosotros no querramos realmente saber la edad, sino saber si es mayor, menor de edad, son todas cosas que los métodos de encapsulamiento nos permiten resolver. Otra cosa que podemos tener en nuestros objetos es el método constructor. ¿Qué es el método constructor? Nosotros cuando llamamos acá a new persona, paréntesis, es un constructor por default. Es decir, que nos genera un nuevo objeto, pero no inicializa ninguna de las variables de instancia. Entonces, nosotros lo que hacemos es generar nuestro propio constructor. Fijémonos que es un método, pero no tiene tipo, porque no devuelve nada, ni siquiera void, donde nosotros recibimos un parámetro, tantos parámetros como uno de C, nosotros solamente vamos a recibir uno porque tenemos un solo atributo, y seteamos la edad. ¿Qué pasa? Así no me va a andar porque no estoy pasando nada. Por default, el constructor no recibe nada, pero cuando nosotros generamos un constructor propio, entonces ahora sí necesitamos pasarle tantos parámetros como solicite el constructor que creamos. Entonces, si yo ahora le mando un 35, la edad de nuestro ciudadano va a ser 35 sin que yo en ningún momento haya llamado al método setter. Vemos ahora que por pantalla nos imprime un 35 y tenemos eso. Otra cosa que hay que aclarar es que los objetos, cuando uno no los inicializa, se inicializan solos por default como null. En cambio, lo que son las variables primitivas, como son el int, el short, el byte, el boolean, se inicializan todos en 0, en false o en 00 como vimos hace un rato. Otra cosa que tienen los objetos, y es por esto que se usan tanto, es que se guardan en espacios distintos de memoria. ¿Qué significa esto? Yo puedo llamar a otra persona, vamos a ponerle yo, lo inicializamos y le vamos a poner otra edad. Imaginémonos que tiene 20. Entonces, si ahora queremos obtener la edad de esta persona, de este yo, lo que tenemos es el valor de la edad de yo y no de ciudadano. Esto lo que nos permite es poder separar los atributos de cada una de las personas y es acá donde toma sentido el tener objetos. Podemos ver ahora que tenemos 35 y 20 como dijimos antes. Bien, lo que vamos a ver ahora son los if y else. Esto lo que nos permite es tomar decisiones. Nosotros acá, a modo de ejemplo, inicializamos dos variables a y b. A es 2, b es 3. Entonces lo que hacemos es comparar. Preguntamos, decimos si A es menor que B, es decir que 2 es menor que 3, vamos a imprimirlo en pantalla que A es menor que B. Y else lo que nos permite es, en caso de que el if anterior sea falso, se pasa a este bloque que está entre llaves, se ejecuta esa parte. Entonces, en este caso, vamos a probar. Tenemos A2, B3 y comparamos. Entonces, cuando hacemos la comparación nos dice que A es menor a B. Eso tiene sentido, porque 2 es menor que 3. Ahora, si yo acá cambio A por 4, cuando ejecuto de vuelta, lo que me dice es que A no es mayor a B. ¿Por qué? Porque ahora A es 4 y B es 3. Se entiende que se ejecuta este y en caso de ser falso se ejecuta esta parte de acá. Tiene una peculiaridad este tipo de comandos, que es que se ejecuta todo lo que está dentro de sus llaves o solamente la primera línea. Yo puedo sacar las llaves
y se va a ejecutar solamente la primera línea. Lo mismo para el else. Vamos a probar acá, probamos de vuelta y vamos a ver que no hay ningún tipo de error. De vuelta tenemos que A no es mayor a B porque A sigue siendo 4 y B sigue siendo 3. También podemos usar el operador ternario. ¿Qué es esto? Es una especie de if mucho más corto. Nos permite tomar una decisión en un mismo renglón y tenemos, en caso de que sea verdadero, nos da a la izquierda de los dos puntos. Y si no, a la derecha de los dos puntos, lo que nosotros anteriormente habíamos llamado else. Vamos a probar. Ahora de vuelta tenemos A igual a 4 y B igual a 3. Entonces probamos ahí y dice que A es mayor que B. Esto es verdadero porque 4 es mayor que 3. Probamos al revés. Volvemos a cambiar el valor de A y vemos que cuando decimos que A es mayor que B, eso es falso. Además del if y del operador ternario, lo que podemos hacer es utilizar el switch. El switch lo que nos hace es, tomada una variable, que nosotros le vamos a decir cuál es, va a, dependiendo del caso, de lo que valga la variable, ejecutar determinada línea de código. ¿Sí? Es decir, nosotros ponemos case 0, entonces, en caso de que A sea 0, nos va a salir por pantalla que A vale 0. Y al final de cada uno de estos bloquecitos de código, se pone la palabra clave break. Esto sirve para salir del switch. Ahora les voy a explicar mejor cómo funciona. Tenemos inicializada A en 2, entonces vamos a entrar al switch con la variable A igual a 2, entonces vamos a entrar al caso 2. Va a decir que A vale 2 y va a salir, ¿sí? Entonces, imprimimos A vale 2. Si nosotros cambiamos esto a 0, ahora lo que va a hacer es entrar en el bloque del case 0 y nos va a decir que A vale 0. Nosotros si ponemos cualquier otro número, va a entrar en el default, que es como un else. Si ninguna de las condiciones anteriores, es decir, si no está el caso, no se da el caso de ninguno de los anteriores, de ninguno de los valores anteriores, entra este que es como todo lo demás, un else, dentro del switch. Entonces acá nos dice que A tiene un valor distinto, de 0 y de 2. Lo que les decía, la palabra clave break sirve para salir del switch, porque si no se queda dentro del switch y sigue ejecutando el código que está dentro. Ejemplo, yo saco el break de acá y lo que va a hacer A cuando vale 2 es decirnos que A vale 2 y como no sale de acá, entra en el default y nos va a decir que A tiene un valor distinto. Esto obviamente no tiene sentido. Por eso es que se usa el break al final de cada caso. Podemos utilizar esta herramienta para poder tener varios casos distintos. Pero bueno, probemos primero. Acá vemos que A vale 2 y después dice que A tiene un valor distinto, no tiene sentido. ¿Esto para qué nos sirve? En caso de que yo quiera tener varios valores, que hizo uno acá, ahora va a entrar en este bloque de código, tanto cuando A vale 0 como cuando A vale 1. Vamos a probarlo. Cuando A vale 0, de vuelta nos va a decir que A vale 0. Y si vale 1, nos va a de vuelta a decir que A vale 0. Porque entra en esta parte de código acá y después con el break salta al final de la llave. Lo que vamos a ver ahora son los bucles. ¿Qué son los bucles? Son bloques de código que se ejecutan de forma repetida hasta que se deje de cumplir determinada situación. En este caso utilizamos el bucle while, que while, como la traducción lo dice, es mientras. Mientras A sea menor a 0, vamos a cambiar esto, vamos a hacer que sea 10. Mientras A sea menor a 10, lo que va a hacer es ir incrementando A en 1. Y lo que vamos a hacer, ya que estamos, es imprimir A. Entonces, va a entrar este bloque de código, va a imprimir A, va a incrementarlo en 1 y así va a hacerlo hasta que A sea 10. ¿Sí? Porque va a ir subiendo 8, 9 y cuando deja de ser menor a 10 va a salir y nos va a avisar por pantalla que salió del bucle. Entonces, ejecutamos y vemos efectivamente que eso pasó. Arranca con A igual a 1. Entra acá a la condición, pregunta, ¿A es menor a 10? ¿1 es menor a 10? Sí, es menor a 10. Entonces, incrementa en 1 y le imprime por pantalla. Entonces tenemos el 2. Lo mismo pasa
o sea, llega la llave, vuelve a preguntar, ¿A es menor a 10? Sí, A viene valiendo 2. Entonces, de vuelta lo incrementa en 1 y lo imprime por pantalla. Y así hasta que A vale 9, sigue siendo menor a 10, incrementa en 1, ahora vale 10, lo imprime por pantalla y cuando sale, llega la llave, vuelve a preguntar, esta es la idea del bucle, pregunta 10 es menor a 10, eso es falso. Una vez que eso es falso, que la condición es falsa, sale del bucle, viene para acá y nos imprime por pantalla que salió del bucle. Hay otro bucle que es el do while. El do while lo que hace, a diferencia del while, es ejecutar todo el bloque y después preguntar por la condición. ¿Sí? Antes lo que hacíamos era entrar a la condición con A igual a 1, preguntaba si era menor a 10 y lo ejecutaba. En este caso lo que hace es ejecutar y después preguntar. Vamos a probar de vuelta, la situación en este caso va a ser la misma, pero lo podemos ver más claro, supongamos que A vale 11. Entonces la condición siempre va a ser falsa, porque nosotros, en caso de que sea menor, lo que vamos a hacer es incrementar, nunca vamos a hacer decrecer a A. Entonces, en el while nunca íbamos a entrar en el bloque de código, porque 11 es siempre mayor a 10. Pero el do while va a ejecutar el bloque, va a preguntar si A es menor a 10, eso va a ser falso y va a salir del bucle. Veamos que nos imprime el 12, porque obviamente incrementa antes de imprimir y después pregunta. Cuando pregunta y le dicen que no, sale y salió el bucle. Ahora lo que vamos a ver es el bucle for. El bucle for es el tercer tipo de bucle y este tiene algo bastante particular, que es que nos permite inicializar una variable dentro de los paréntesis, preguntar por la condición y hacer algo cada vez que se repita la acción del bucle. Vamos al caso que está en el código. Inicializamos una variable como recién que llamamos A. La inicializamos en 0. Vamos a preguntar si A es menor a 10. En caso de que sea menor a 10, ejecutamos el código que está debajo. El bloque de código está dentro de las llaves del for. Una vez que termina eso, vuelve a preguntar. Vuelve a la sentencia principal. Incrementa A, acá podría ser cualquier cosa, acá yo podría decir que incrementa a 2. Y vuelve a preguntar, ¿A es menor a 10 después de este incremento? Sigue siendo menor a 10 porque va a ser 2. Y vuelve a ejecutar el bloque de código. Así hasta que una vez que nosotros le sumemos 2 a A, vamos a ver que eso va a superar el 10 y va a salir del bucle. Ejecutamos y vamos a verlo. Lo primero que tenemos es A igual a 0, después le incrementamos 2, 2, 2, 2. Y cuando una vez le incrementamos 2 para que parezca 10, va a ir a la condición y va a decir 10 es menor a 10, no, 10 es igual a 10. Entonces sale del bucle y nos avisa que salió del bucle. Algo que hay que tener en cuenta es que las variables que nosotros declaramos en el for y en cualquier otro bloque de código que esté entre llaves, solamente sirve entre esas llaves. Si yo acá quiero imprimir por pantalla A, me va a decir que no existe A. ¿Por qué? Porque A existe solamente entre estas dos llaves. ¿Sí? Vamos a ver acá. Dice que no se puede resolver como una variable porque no la encuentra. Desaparece la variable cuando se cierra la llave. También, igual que el if, el for, el while y el do while pueden trabajar sin llaves. Pero lo que hacen es ejecutar siempre la primera línea de código. Una vez que ejecutan esa línea de código, yo puedo escribir lo que sea abajo, aunque le ponga el espacio o lo que sea, no lo va a comprender porque está fuera del bloque. Si yo le pongo las llaves, ahí sí lo va a hacer, lo va a entender. Ahí sí, pero cuando uno no pone las llaves, es siempre la primera línea. Hay una palabra clave en los bucles que es continue, que es muy parecido al break, pero en este caso, en vez de salir de la condición, es decir, salir del bucle, lo que va a hacer es completar la vuelta de bucle y volver a preguntar. ¿Sí? Lo que hace es como saltear todo el código que sigue y volver a la condición del bucle. Veamos en este ejemplo. Nosotros, de vuelta, tenemos el mismo bucle, tenemos el mismo bloque de código dentro, pero preguntamos que si A es igual a 4,
vamos a continuar, ¿sí? Vamos a saltear este bloque de código y vamos a volver a preguntar y a incrementar a en 2. Lo podemos ver acá. Entonces vemos que A arranca en 0, lo incrementamos 2, es 2, lo incrementamos 2, A igual a 4, continúa, no imprime, continúa, vuelve para arriba, vuelve a incrementar en 2 y ahí ya de vuelta vuelve a imprimir porque A es distinto de 4. Tenemos eso. Después también tenemos dentro de las condiciones unos símbolos que nos permiten elegir. Cuando uno ve condiciones, puede tomar una condición o varias. Y pueden estar todas en simultáneo o una de todas esas. ¿Sí? Nosotros vamos a decir con estas dos barras verticales, es como una O. Entonces vamos a decir, si A es igual a 4 o A es igual a 8, vamos a continuar. No vamos a imprimir por pantalla eso. Entonces vemos efectivamente que solo se imprimen el 0, el 2 y el 6. Después está el I. El I es el contrario del O. Lo que hace es que se tengan que cumplir las dos condiciones, no una de las dos. Y se escribe con dos ampersand. Acá lo que vamos a ver es que para que se saltee la vuelta de bucle, A tiene que ser 4 y al mismo tiempo tiene que ser 8. Eso nunca se va a dar y es por eso que cuando imprimimos, ejecutamos el código, va a imprimir todas las vueltas de bucle porque esta condición no se cumple nunca y nunca lo saltea. Otra cosa que se puede ver es este operador, que esto es un OR exclusivo, es decir, se tiene que dar uno o el otro. En el OR lo que podríamos tener es que se cumpla uno o el otro o los dos, pero este operador es uno o el otro. Si son los dos, no, eso sería falso. Entonces, ahora lo hacemos de vuelta, entonces se cumple que es 4 y no es 8, y después se cumple que es 8 y que no es 4. Si yo acá le pongo que es 4, cuando A sea 4, las dos condiciones van a ser verdaderas. Y según este símbolo, si las dos condiciones son verdaderas, entonces la sentencia completa es falsa. Entonces vemos que va a imprimir todo porque el if nunca se cumple. Otra cosa que podemos hacer es, al comparar, podemos preguntar si es mayor, si es menor, si es igual y si es distinto. El distinto se marca con este signo, el signo de exclamación cerrado, que esto lo que hace es decir, A es distinto de 4, al revés del igual, que el igual era con dos iguales, en este caso es distinto. ¿Sí? Entonces le damos ahí y va a saltear todas las vueltas de bucle, menos cuando A sea igual a 4, porque ahí esto sería falso y no se ejecutaría. También lo que puede hacer es negar toda una sentencia. Nosotros si ponemos esto entre paréntesis y lo negamos, esto lo que hace es negarlo, de vuelta vamos a tener lo mismo. Lo de adentro de paréntesis va a ser verdadero, esto lo va a negar y va a salir a ser falso. Entonces, lo mismo al revés, cuando esto sea falso lo niega, pasa a ser verdadero y entra en la condición. Y de vuelta solamente nos imprime A igual a 4, porque los demás hace el salteo de vuelta en bucle. Vamos a volver de vuelta sobre las clases y vamos a ver qué son las variables de instancia y las variables de método. La variable de instancia, como lo vimos hace un rato, es la variable que tiene todo objeto de esta clase. Como habíamos visto antes, nosotros como persona teníamos una edad. Después tenemos las variables de método, que son las que son declaradas dentro de un método. Como dije hace un ratito, las variables que nosotros declaramos dentro de unas llaves solamente viven en esas llaves. Y si nosotros las queremos llamar desde fuera, eso no se va a poder. Acá tenemos un ejemplo. Declaramos el año de nacimiento, que en este caso sería el 2000, porque nosotros arrancamos una persona en 20 años. Esto es hardcode, no se debería hacer, pero es solamente para explicar. Iniciamos una variable acá adentro, la imprimimos y vemos que no hay problema. Yo puedo ejecutar este código, que lo que hago es inicializar una persona, pedir la edad, y bueno, dentro de la edad veíamos que nos imprimía el año de nacimiento. ¿Qué pasa si yo quiero imprimir el año de nacimiento cuando, no sé, le digo que cumple años? Me va a decir que hay un error. ¿Por qué? De vuelta, vemos que no se pueden usar variables
declaradas entre llaves fuera de estas. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque nos puede servir para ahorrar almacenamiento en RAM cuando no estamos usando variables, es mejor, porque no nos sirven fuera de las llaves, entonces es como que es más óptimo. Ahora, si nosotros queremos llamar a las variables fuera de estas llaves, vamos a tener este problema de que el compilador no las va a encontrar, no va a encontrar las variables. En Java tenemos una herramienta que es muy útil, que son los métodos. ¿Qué nos permiten los métodos? Nos permiten poder dividir código, es decir, agarrar distintas funciones que vamos a necesitar hacer a lo largo de nuestro programa y pasarlos a un bloque de código aparte y después llamarla a través del nombre del método. Ejemplo, en este caso tenemos el int a igual a 1, el int b igual a 5. Entonces lo que nosotros queremos saber es el máximo valor entre ambos. Entonces, en un método, es decir, un bloque de código aparte, agarramos, lo vamos a llamar max, que así es como después lo vamos a llamar para poder imprimirlo en pantalla, que nos va a devolver un int, ¿sí? Nos va a devolver un valor entero. Nosotros tenemos que pasar los parámetros de a y de b, y bueno, es estática. Ahora vamos a ver lo que significa eso. Entonces, dentro de este bloque de código lo que va a decir es, si a es menor que b, devolveme el valor de b, porque es el máximo. En caso de que no lo sea, devolveme el valor de a, que va a ser el máximo. Entonces, cuando ejecutamos, vemos que nosotros imprimimos en pantalla el valor máximo es, llamamos a la función que nos devuelve el valor, y el valor máximo es 5, que es el de b. También podemos llamar métodos a partir de métodos, y podemos ponerles distintas firmas a los métodos. Vamos primero con la firma. ¿Qué es la firma? La firma está compuesta tanto por el nombre del método como por los parámetros que recibe. Entonces, si nosotros no podemos tener dos métodos con la misma firma, pero sí podemos hacer dos métodos que se llamen igual, que tengan el mismo nombre, pero que tengan distintos parámetros. ¿Esto qué nos permite? Que nosotros, en vez de poner como recién max a y b, pongamos máximo a, b y c. ¿Sí? Eso es muy práctico a la hora de programar, porque nos permite desde el main llamar a la misma función con distinta cantidad de parámetros. Después hay otra manera de hacerlo, pero por el principio vamos a ver esta. Bueno, y después lo que es llamar un método a partir de un método. Eso se llama el método jefe llamando a un método trabajador, cuando un método trabajador de vuelta puede ser un método jefe y llamar a un método trabajador. ¿Qué sería eso? Nosotros llamamos a un método, en este caso llamamos al de abajo, que es el que tiene tres parámetros, le pasamos los parámetros a, b y c, que valen 1, 5 y 15 respectivamente. Y este mismo va a llamar al método de dos parámetros, preguntándole por el valor máximo entre a y el valor máximo entre b y c. ¿Sí? Entonces lo primero que haría sería el valor máximo entre b y c, que en este caso nos devolvería el c, porque es 15. Y después el valor máximo entre a y c, porque sería los que nos restan, 1 y 15. De vuelta nos devolvería el 15 porque es el valor máximo. Y entonces obtendríamos acá que el valor es 15. Miremos, y nos dice que el valor máximo es 15. Vale aclarar que los métodos se ejecutan en forma de pila. Es decir, igual que como cuando uno lava los platos, es el último que ingresa en la pila es el primero que sale. Por eso es que cuando ejecutamos máximo entre a y máximo de b y c, primero se ejecuta el máximo de b y c y después se ejecuta el máximo entre a y el resultado que nos tiró el primer método. Ahora sí vamos a ver lo que significa la palabra public que estábamos viendo antes y la palabra static. La palabra public, ya lo vimos, significa que se puede acceder a esta parte del código desde cualquier otra clase. Pero lo de static significa que lo podemos llamar a este método sin necesidad de crear un objeto math. Es decir, nosotros tenemos la clase math, pero lo que hacemos es no crear un objeto, sino directamente llamar a este método. ¿Sí? Entonces nosotros desde app lo que vamos a hacer es, de vuelta lo mismo, tenemos las mismas funciones que acabamos de ver, pero vamos a llamar a la clase math y a su método. ¿Sí? Lo hacemos de vuelta, es el mismo código, nos debería decir que es 15 y el valor máximo es 15. En caso de que yo le saque este static, lo guardamos, vamos a ver que acá nos tira un error. ¿Por qué? Porque no tenemos un objeto del tipo math, hay que crearlo. Entonces vamos a crear el objeto math, y le ponemos math como para que me nombre, new
lo creamos, ¿sí? Ahí nos crea, y acá en vez de ponerle más, le tenemos que poner el nombre que le pusimos. Y ahora sí lo va a correr, ¿sí? Esto es poco práctico, de vuelta nos va a decir que es 15, porque mat en sí no tiene ningún tipo de variable de instancia, no tiene ningún valor. Lo único que queremos es de esa clase es su método. Entonces, la palabra clave static nos permite eso, llamar el método sin crear una clase sin crear un objeto de esa clase. Así como tenemos los métodos estáticos, también podemos tener variables estáticas. En este caso inventamos la variable estática de tipo float, que es pi, el número pi, y lo que vamos a hacer es llamarla desde nuestro main e imprimirla por pantalla. Fijémonos que de vuelta no tenemos que crear ningún objeto del tipo más, esto lo podemos borrar, sino que directamente poniendo el nombre de la clase y llamando a la variable pi, ya con eso nos alcanza para poder obtenerla. Veamos que el valor de pi es 3,14. Eso es válido. Lo que tienen las variables estáticas es que si yo creo varios objetos del tipo math, y vamos a crear dos. No nos olvidamos nunca el punto y coma. Este le vamos a poner más 2, más 1, ponele, cambiamos el nombre nada más. Entonces, si yo acá llamo mat, de vuelta nos va a dar pi, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo cambio el nombre de pi, el valor de pi desde cualquier lado, puedo llamar a mat.pi igual a 2, supongamos, y después yo quiero imprimir a mat1, que nosotros, recordemos, no estamos modificando a mat1, sino que estamos modificando la variable pi de mat. Veamos que se modifica también para mat1. ¿Por qué? Porque las variables estáticas no son de instancia. Es decir, no es que cada instancia tiene su variable, sino que es de la clase. Se llaman variables de clase. Porque nosotros si modificamos el valor en alguna de las instancias, lo que estamos haciendo es modificar el valor de toda la variable en toda la clase. Es lo mismo que si yo acá modifico desde el nombre de la clase. Es exactamente lo mismo. Después, entonces, para corregir esto, lo que se suele poner es un final acá. ¿Qué significa la palabra reservada final? Que esa variable no se puede cambiar. Fijémonos ahora que esto nos tira error. Nos dice que no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque es final. Entonces, si nosotros intentamos correr, nos va a decir que hay un error. Y acá nos dice que hay un error, corremos igual. Vemos que no se puede modificar una variable que es final. Entonces, ahora veamos qué es ese args que está en los argumentos del main. Bueno, eso de entrada es un arreglo de strings. Es decir, como no tiene un tamaño definido, nosotros podemos pasarle un parámetro, ningún parámetro o muchos parámetros, y de ahí lo podemos trabajar. Lo que vamos a hacer ahora es pasarle dos parámetros que se ubican en la posición 0 y en la posición 1. Vimos que los strings se arrancan a contar desde el 0 y van de ahí en adelante. Entonces, ¿cómo hacemos para mandarle estos argumentos? ¿Cómo hacemos para pasarle parámetros al main? Lo vamos a hacer desde la ventana de comandos. Lo primero que tenemos que hacer es compilar la clase. Una vez que la tenemos compilada, la corremos. Pero cuando la corremos, lo que tenemos que hacer es pasar los parámetros 1 y 2 le vamos a pasar. Entonces, ahí vemos que nos imprime un 12. ¿Qué es ese 12? Traduzcamos a nuestro español. Ese 12 es la suma del string arg0 y el string arg1. Como el primer string es 1 y el segundo es 2, no hace la suma y que nos dé 3. ¿Por qué? Porque nos dice que son strings. Entonces los strings cuando se suman en realidad se están concatenando. Y es por eso que tenemos un 12 y no un 3. Es porque se pone el 1 y a la derecha se pone el 2. Lo que vamos a ver ahora es el parseo automático de variables. ¿Qué es eso? Nosotros recordemos que tenemos 8 tipos de variables primitivas, que son el long, el int, el short, el byte, el double y el float. Esos son los números. Después tenemos el char y tenemos el boolean, que son los caracteres y los booleanos, que pueden ser verdadero o falso. ¿Qué pasa? Nosotros por ahí tenemos una variable que es de tipo long y una variable que es de tipo int y los queremos sumar. Eso, ahora voy a explicar, Java lo que hace es el parseo automático de variables. Es decir, pasa del int al long o del long al int. El problema está del long al int. Del int al long no hay problema porque lo único que hacemos es agarrar la variable, darle más espacio en memoria y de ahí comparamos, o sumamos, o restamos, o lo que le pedimos a Java que haga.
El problema es cuando es al revés, cuando agarramos un long y lo intentemos acortar en memoria. Eso no se permite en Java de forma automática porque se dice que se está perdiendo datos, se está perdiendo resolución de los datos. Es decir, si nosotros tenemos un long acá muy largo, así, eso en un long entra, pero en un int no lo hace. Entonces lo que pasa es que pierde esos valores si nosotros lo parseamos. Veamos acá que queremos guardar en una variable de tipo int la suma entre a y b. El p se podría guardar tranquilamente en la variable c, en la variable res. ¿Por qué? Porque es un int. Pero cuando nosotros intentamos guardar la, no se puede porque pierde esa resolución. Entonces, lo que nos dice Java es que lo que tenemos que hacer es parsearla por nosotros mismos, teniendo en cuenta que nosotros nos hacemos cargo de la pérdida de resolución de los datos, ¿sí? Entonces, cuando yo quería hacerlo antes no podía, me daba un error. Cuando yo lo hago ahora, sí puedo. Me dice que es 3. Ahora sí está sumando 1 y 2. Pero yo me hago cargo como usuario de que A va a perder esa resolución. Java por default no lo hace. Entonces podemos ver que nosotros podremos pasar de forma automática de un byte a un short, de ahí a un int y de ahí a un long. Pero no lo podemos hacer del otro lado, porque estaríamos perdiendo resolución en cada uno de los pasos. Del long al int perdemos, del int al short y del byte lo mismo. Lo mismo pasa con el double y el float. Recordemos que estos son los números que tienen coma. Nosotros podríamos pasar de un float a un double, pero de un double a un float no podemos porque de vuelta estaríamos perdiendo esa resolución. Ahora vamos a ver una herramienta muy sencilla que tiene Java para poder escribir u obtener números random. Usamos la librería, la importamos Java Security. La parte de security que nosotros vamos a usar es la de Secure Random. Entonces, eso nos permite crear un objeto del tipo Secure Random, al que vamos a llamar rand, y vamos a imprimir en pantalla rand.nextInt. Esto lo que nos devuelve es el próximo int de nivel de cualquier valor hasta el que nosotros le pongamos acá como límite. Si nosotros no le ponemos límite, nos va a tirar cualquier número random que entre en un int. Pero como nosotros le ponemos un límite hasta 80, es decir, que va de 0 a 79, vamos a ver que con la misma línea de código 4 veces nos va a tirar 4 números distintos. Eso es gracias al rand. Vemos que nos tira 17, 30, 65 y 79. 4 números totalmente distintos. Esto es solo una herramienta para poder obtener números random. Veamos ahora lo que es el toString. El toString no es más que un método que tiene cada una de las clases que nos permite obtener el valor de tipo string de este objeto. Nosotros cuando creamos un objeto vamos a identificar cuáles son las variables o los valores que va a tener este objeto, que son los más importantes, y eso es lo que vamos a devolver. En este caso, como no tenemos muchas variables, usamos el valor de pi. Esto puede ser cualquier cosa. Yo acá podría poner números totalmente random, no pasa nada. Es simplemente la función que tiene este método. Y este método toString es nativo de Object. Object es el objeto superclase del que derivan todos los objetos que nosotros creamos en Java y podemos encontrar en cualquier librería. Por eso es que nosotros a esto le ponemos override. Override es sobreescribir. Sobreescribir el método que tiene nuestra clase padre. Entonces, esto da una aclaración a la hora de entender el código, que es una buena práctica. Lo mismo con el overload. Overload o sobrecarga de métodos es esto que hemos hecho. Agarrar el método con el mismo parámetro, con el mismo nombre, pero con distinta cantidad de parámetros o distintos parámetros. Entonces, esto Java lo permite, pero es una sobrecarga de métodos, se la llama así. Ahora vamos a ver lo que son los arrays. Los arrays o arreglos son grupos de datos, son cadenas de datos. Y nosotros podemos crear cadenas de lo que sea, pueden ser int, float, de objetos también se puede. Y cómo se instancian, se hacen así. Uno pone el int con el tipo de dato con estos corchetes pueden ir después del int o después del nombre. Si nosotros lo ponemos acá también es válido, no en los dos lados, solamente en uno, ahí también es válido. Y se inicializan así. Entre llaves ponemos todos los valores separados por coma. Y después para obtenerlo, nosotros lo que tenemos que poner es array y el número en el que se encuentra, el número de eslabón que se encuentra. Arrancamos desde el 0 y en este caso vamos hasta el 2. Entonces, ¿cómo hacemos para recorrerlo de forma automática? Más simple. Voy a borrar esto.
con un for. Un for nos permite, este es un for avanzado, nos permite ir paso a paso en cada cadena de datos. Y acá lo que hacemos es crear una variable de tipo int que va a ir tomando los valores que va teniendo la cadena de uno a uno, nos va obteniendo y lo vamos imprimiendo por pantalla. Vamos a verlo. Inicializamos 1, 2, 3, entonces i va a ir valiendo 1, va valiendo 2 y va valiendo 3. Esto, en la forma que ya conocíamos, era lo mismo, es como decir así, int i, que arranca desde 0, i menor, acá hay que tener mucho cuidado, los arreglos todos tienen un valor que es el largo. El largo nosotros lo podemos obtener poniendo así, el nombre del arreglo punto, el nombre del arreglo, array.length. El length es el largo que tiene este arreglo. Obviamente le vamos a tener que, esto nos da el valor entero del arreglo entero, ¿sí? Es decir, si nosotros en este caso vamos del 0 al 2, el largo de este arreglo es 3. Así que hay que tener mucho cuidado porque esto puede desencadenar un error que i quiera valer 3, porque nosotros no tenemos el valor 3. Por eso es que nosotros solamente trabajamos con números menores a 3. Ahora vamos a ver en un ratito qué pasa cuando nosotros tomamos el valor 3. Bueno, entonces, es lo mismo que tener así. Es exactamente igual. Nos imprime 1, 2, 0, 1, 2. Bien, esos son los valores de i. Nosotros lo que queríamos obtener eran los valores del arreglo en esos lugares. Por eso es que se pone así. Cuando i vale 0, el arreglo vale 1. Cuando i vale 1, el arreglo vale 2. Y así. ¿Sí? Es por los valores acá. Si yo acá le pongo un 8 y acá le pongo un 12, fijémonos que cuando i vale 0, el arreglo vale 8. Y así. ¿Estamos sintiendo? Ahora veamos qué pasa cuando uno intenta que i sea 3, entonces queremos el valor número 3 de un arreglo que no tiene el cuarto eslabón. Veamos, nos va a tirar un error que dice, recorre el 0, recorre el 1, el 2, y cuando vale 3 nos dice que se fue, está fuera de los límites que tiene el arreglo. Esto se arregla de la siguiente manera. Nosotros siempre que queremos agarrar una excepción, lo que tenemos que decirle al código es que intente correr esto, ¿sí? Esto por un tema de comodidad se tabea. En caso de que no pueda, hay que cachar, hay que tomar la excepción. Entonces, nosotros tomamos la excepción, en este caso se llama array index out of bounds exception, esto hay que copiarlo, y este va a ser el tipo de excepción que vamos a agarrar. ¿Sí? Y le vamos a poner un nombre, cualquiera. Entonces eso, lo que vamos a hacer es siso, esto está mal escrito, catch, ahí está. Siso nos permite imprimir por pantalla, vamos a decir, se fue de los límites. Esto nos permite poner cualquier otra cosa, yo podría devolver, explicarle al usuario qué es lo que pasa. Esto es una herramienta que se utiliza para cualquier cosa. Nosotros lo agarramos y lo trabajamos así para explicarlo nada más. Entonces decimos que cuando ya vale 3, se fue de los límites. ¿Sí? Acá le podríamos poner, qué sé yo, hasta 12, supongamos. Recién estábamos yendo hasta 3. Veamos que se va de los límites y va a salir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puede ejecutar esto. Hace los primeros 3 vueltas y el cuarto intento no lo puede hacer. Entonces nos tira que es un error y nosotros decimos qué tipo de error es. Otra cosa que podemos hacer con los arreglos es pasarlo como parámetros para los métodos. Veamos cómo se hace. De otra vez tenemos nuestro arreglo que era array y esto no le prestan atención, es para el próximo. Y lo pasamos al método máximo como array. Nosotros modificamos acá el método para que nos acepte un array en vez de los 3 números que pedíamos antes y los modificamos. Los vamos modificando, entonces de vuelta que nos devuelva el primero comparado con la comparación entre el segundo y el tercero. Veamos de vuelta que eso lo acepta, nosotros estamos pasando el arreglo como parámetro y nos devuelve el 12, que es el máximo. Ahora, veamos qué pasa con los tipos de datos cuando uno los pasa a los métodos. Cuando nosotros pasamos los tipos de datos primitivos, lo que habíamos dicho que eran los long, los int, los short, los byte, los float, los double, lo que los pasa por parámetro. Es decir, le pasa, lo pasa por referencia. Es decir, le pasa el valor, el lugar de memoria en el que está la variable y desde ahí se modifica.
Es por eso que cuando yo paso el array y acá le modifico el valor, el primer valor, yo lo que estoy haciendo es modificar este valor de acá, ¿sí? Estoy pasando el 8, lo estoy convirtiendo en un 6. Y después, cuando lo quiero imprimir desde el main, yo acá lo imprimo y veo que nos imprime el 6, ¿sí? Porque se modifica. Ahora, ¿qué pasa cuando yo pongo, hago lo mismo con un string? Que un string no es un tipo primitivo, sino que es un objeto. Entonces, acá lo que hace es pasar una copia, lo pasa por valor, por copia. Nosotros pasamos a más, acá nuestra clase tiene un método al que llamamos modificar, que lo que va a hacer es recibir un string y modificarlo, simplemente eso. Entonces, nosotros le pasamos nuestro string, que se llama A, que es, lo único que tiene adentro es la letra A, y lo que haría acá es modificarle, cambiarle a todas estas letras. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros imprimimos A desde nuestro main, lo que hace es imprimir A, simplemente A, acá. ¿Por qué? Porque lo que hace es crear un nuevo string que va al método, el método modifica ese string y después no lo devuelve. Directamente ese string, cuando se cierra la llave, se borra y desaparece. Y lo único que nos queda es nuestro string A, que teníamos en el main, que está en un lugar aparte en memoria, que nunca se tocó, ¿sí? Para modificarse se creó uno nuevo. Analicemos ahora qué pasa con los arreglos de más de una dimensión. Bueno, estos se pueden hacer, se hacen de la misma manera que hacíamos los arreglos de una sola dimensión, pero agregando otra. Acá ponemos una segunda dimensión en la declaración y a la hora de inicializar ponemos la primera dimensión, la segunda dimensión y todo encerrado entre llaves y separado por la coma. Como si fuera una tabla, nosotros lo podemos ver así, como si fuera una tabla, es más práctico. A ver, ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para recorrerlos? Porque son más complicados. Bueno, en realidad no. Lo que tenemos que hacer es recorrer primero la cantidad de dimensiones, que en este caso estaríamos teniendo, en la dimensión de dimensiones tendríamos dos líneas, y después recorremos las columnas. ¿Sí? Primero recorremos con la letra I las filas, y con la letra J vamos recorriendo las columnas. Y a la hora de imprimir, efectivamente vamos diciendo eso, que imprima la fila I y la columna J. Entonces, cuando lo vamos haciendo, vemos que por cada fila vamos a ir haciendo columna, 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 terminamos las columnas, hacemos la segunda fila, columna, 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 y vemos eso, que primero el 8, el 12, el 3, esa sería nuestra primera dimensión, y después tendremos 1, 2 y 3, que son las columnas de la segunda dimensión. Hay una desventaja a la hora de usar arreglos, y es que no son dinámicos, es decir, su tamaño es siempre el mismo, nosotros no lo podemos ir modificando a lo largo del programa. Es para eso que se inventaron las listas. Las listas no son más que un objeto que se creó, que es una cadena de valores, de datos, de objetos, en este caso no nos permite datos primitivos, por eso es que usamos, en vez de int, usamos integer, que es la clase que hace de int, que lo que hace es usar lo mismo que hace el int, pero en forma de clase. Y tenemos que obviamente importar la librería porque no viene por defecto. ¿Cómo se cargan los datos? Los vamos agregando a la lista. Lo vamos como enganchando, los vamos enganchando uno a uno sin importar el tamaño, porque dijimos que esto sí tiene el tamaño dinámico, es decir que yo puedo tener en un momento 200 valores en la lista y después puedo tener 2, puedo tener 0, puedo tener los que yo quiera. Y a la hora de recorrerlo se recorre igual que el for, igual que el arreglo, solamente que en vez de usar los corchetes, ahora usamos una función que tiene, como dijimos, la lista es una clase, entonces tiene distintos métodos, entre ellos el get, que como funciona igual que los corchetes. Yo ahora imprimo y veo que voy a tener el 1 y el 8. Esto tiene muchísimas ventajas. Veamos que la lista tiene una cantidad muy grande de métodos que podemos usar que por ahí el arreglo no nos permite. Algo que hay que tener en cuenta sobre las listas es que hay que especificarle el tipo de objeto que vamos a guardar en esta lista. Yo acá lo que hice fue decirle que iba a guardar integers, ¿sí? Enteros. Pero bueno, esto es redundante. Yo acá directamente podría ponerle que de este lado no lo especifico porque yo lo había especificado antes, pero se hace solamente en ese lado. Si yo lo hago de este lado, me va a dar un error. Otra cosa que podemos hacer con los objetos es componerlo con otros objetos. Veamos este ejemplo. Nosotros agarramos a math, recordemos que teníamos una variable que se llamaba pi, ¿sí?
nosotros podemos tener, hay muchos números especiales en la matemática, entonces lo que hicimos fue crear una clase, un objeto que tenga varios de esos números, en este caso solamente puse dos, que fueron pi y el número b, y lo tomamos como parte de math en forma de objeto, ¿sí? Inicializamos el objeto, igual que inicializamos todos los objetos, y entonces, ahora los números específicos son una parte de math y nosotros la podemos llamar desde el mismo main, ¿sí? Cuando nosotros creamos el objeto math, que es el tipo math, podemos llamar al número pi, ¿sí? Porque eso es parte de nuestro objeto. Entonces, veamos que cuando lo queremos imprimir, eso se puede efectivamente.